Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver el tema que nos había faltado, que es el principio de Pascal. Ojalá y nos quede claro para que podamos resolver nuestros trabajos, nuestras tareas, pero también que podamos incluir este tema en el examen. El tema se conoce pues como principio de Pascal y nos dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un fluido en el recipiente que los contiene, la presión que se aplica sobre el fluido se transmite a lo largo de toda la sustancia, de tal manera que el recipiente que lo contiene sufre dicha presión en toda su superficie. Aquí tenemos, por ejemplo, un matraz que nosotros llenamos con un líquido, puede ser agua, y lo presionamos con un émbolo en la parte superior. Ese empuje lo que hace es que hagan de cuenta que es como si fuera una serie de burbujas o de canicas, que si ustedes presionan las canicas en la parte de arriba, entonces todas esas canicas van a transmitir la fuerza, la presión, el empuje a través de todas sus superficies. Esto lo vimos en la presión hidrostática. La presión hidrostática lo que hace es que empuja a lo largo de toda la superficie del líquido hacia la superficie del recipiente que lo contiene. Bien, si la forma del recipiente es tal que la entrada es pequeña y la salida es grande, la presión sigue siendo la misma independientemente de la forma. Por ejemplo, aquí yo lleno este sistema de tubos con un líquido, con una forma distinta, con una forma extraña inclusive, y se dan cuenta que por el principio de vasos comunicantes, ustedes lo pueden ahí checar en internet, el principio de vasos comunicantes lo que hace es transmitir el líquido a lo largo de todos los recipientes distintos y eso hace que todos se mantengan a la misma altura. ¿Por qué? Porque todos están a la misma presión. Esto lo descubrieron pues las personas que investigaban la mecánica de fluidos y es bastante importante porque la presión, independientemente de la forma que tenga el recipiente, se mantiene constante. Quiere decir que la presión en 1, la presión en 2, la presión en 3, la presión en 4, aquí tenemos la presión en 1, la presión en 2, la presión en 3, la presión en 4 y la presión en 5 se mantienen iguales. Bueno, eso se puede aprovechar haciendo que una fuerza pequeña se convierta en una fuerza grande. ¿De qué manera? Si nosotros dejamos aquí el llamado principio de vasos comunicantes, es decir, el fluido no tiene ninguna interrupción a través del sistema o del dispositivo, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a tener aquí una fuerza actuando sobre un área pequeña y esto se va a transmitir hacia un área grande. Vamos a poner que aquí fueran 100 entre 100, nos daría 1. Aquí para que siguiera siendo 1, como el área ya es muy grande, que fuera, no sé, 300, entonces la fuerza tendría que ser también de 300. Así, mire, la presión en A es igual a la presión en B. Eso ya lo acabamos de mencionar por el principio de vasos comunicantes. Como la presión es fuerza entre área, aquí tenemos fuerza 1 entre área 1 y fuerza 2 entre área 2, y estas deben de ser iguales, entonces llegamos a la conclusión de que podemos formar una igualdad en este sentido. Esta formulita pues hay que anotarla en nuestro formulario, ya va a ayudarnos a resolver problemas y se conoce como el principio de Pascal. Bueno, esa expresión aquí lo tenemos. Vamos a suponer que la entrada en los dispositivos fueran circulares. Bueno, aquí tenemos el principio de Pascal. El área, si fuera circular, sería pi por radio al cuadrado. Vamos a cambiarlo. Entonces, esta área cambia a pi por radio 1 al cuadrado y esta área 2 cambia a pi por radio 2 al cuadrado. Pero como el radio es lo mismo que el diámetro entre 2, casi nunca que llegamos nosotros a una ferretería decimos, oiga, me da un tubo de 15 centímetros de radio o de 3 pulgadas de radio. No, nos vamos por el diámetro. Entonces, comercialmente, como pedimos el diámetro, entonces aquí me conviene poner el diámetro en lugar del radio. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, si yo sustituyo aquí el radio 1, me va a quedar diámetro 1 entre 2 y el radio 2 me va a quedar diámetro 2 entre 2. Bueno, vamos a resolverlo. Como están al cuadrado, entonces diámetro 1 al cuadrado, pues sigue siendo diámetro 1 al cuadrado. Pero el 2 que estaba en la parte de abajo, a ver si lo podemos rescatar, este 2 que estaba en la parte de abajo, al elevarlo al cuadrado me queda 4. Igual del lado derecho. Aquí voy a juntar todo el denominador en una sola fracción. Pi por diámetro, pues pi por diámetro.
pi por diámetro, pi por diámetro. A la fuerza 1, para convertirla en fracción, le voy a poner un 1 abajo. Y a la fuerza 2, para convertirla en fracción, le voy a poner un 1 abajo. Aplicando la ley de la tortilla o la regla de la división de fracciones, sería extremos con extremos y medios con medios. Y me va a quedar lo siguiente. Fuerza 1 por 4, 4 fuerza 1. 1 por pi, pi. Fuerza 2 por 4, 4 fuerza 2. 1 por pi, pi. Noten ustedes que el 4 que multiplica se repite y pi que divide se repite. Entonces puedo dividir todo entre 4 para que se cancelen y multiplicar todo por pi. Ahora, disculpen por el simbolito ese que se supone que es pi. Aquí cancelo los 4, cancelo los valores de pi y voy a tener otro formatito para el principio de Pascal, que ya lo pueden anotar también en su formulario, que depende ya no del área, sino de los diámetros. En lugar de ser fuerza 1 entre área 1, sería fuerza 1 entre diámetro 1 al cuadrado. Y fuerza 2 entre área 2, también la puedo escribir como fuerza 2 entre diámetro 2 al cuadrado. Esto para evitar calcular las áreas cuando me dan los diámetros. Bien, vamos a ver la aplicación del principio de Pascal. Aquí en el dibujo les puse una grúa hidráulica que lo que hace es con un botón empieza a empujar con un pistón dentro de un émbolo. Esta fuerza 1 se transmite de manera equivalente a lo largo de todo el dispositivo. Aquí se amplía, pero la presión sigue siendo la misma, de tal manera que yo puedo convertir una fuerza pequeña en un área pequeña a una fuerza grande en un área grande. Esto es la grúa hidráulica que me ayuda a levantar automóviles de 3 toneladas, de 10 toneladas, las que sea, usando un simple pistón. Ahora lo hacemos con un botoncito. Ahora apretamos un botón, empieza a empujar sobre los dispositivos de la grúa hidráulica. Claro que aquí no es así tan directo, ¿verdad? Hay una serie de dispositivos que manipulan la presión y hacen que esta grúa pueda levantar automóviles muy pesados. Vamos a comenzar. Primero, un dispositivo hidráulico tiene un área de entrada de 20 centímetros cuadrados. Aquí me dan ya el área. Y un área de salida de 40 centímetros cuadrados, es decir, el doble. ¿Qué fuerza debe aplicarse en la entrada para conseguir una fuerza equivalente a 3 toneladas? Pues casi es por obviedad que me va a dar una... Si la salida es el doble en área, pues la entrada también debe ser el doble, la salida debe ser el doble. Vamos a ver cómo nos quedaría. Los datos, primero. Tengo el área de 20 centímetros cuadrados. Tengo el área 2 de 40 centímetros cuadrados. La fuerza 1, que es la fuerza de entrada, es la que estoy buscando. Y la note. Aquí yo dije una fuerza equivalente a 3 toneladas. 3 toneladas son unidades de masa, no de peso. Bueno, vamos a hacer las conversiones porque así no me sirve. Centímetros cuadrados y toneladas no me sirven. Un metro, son 100 centímetros. Y los voy a elevar al cuadrado para que se conviertan en centímetros cuadrados. Entonces, un metro cuadrado es lo mismo que 100 al cuadrado, centímetros cuadrados. Igual acá en la parte de abajo, 3 toneladas. Para eliminar toneladas las pongo abajo y voy a decir que una tonelada son 1000 kilogramos. ¿Qué puedo cancelar? Ahí centímetros cuadrados, toneladas con toneladas. ¿Y qué me queda? Me queda que el área es 20 entre 100 al cuadrado, 0.002. 40, aquí no la puse porque se me empalmaría, pero es exactamente la misma conversión. Y me quedaría 0.004 metros cuadrados. Las toneladas, casi por default ya sabíamos que son 3000 kilogramos. No he convertido la masa en fuerza. ¿Cómo se convierte la masa en fuerza? Multiplicándola por la gravedad. Ahí está. La masa por la gravedad es igual a 3000 por 9.81, 29.430 newtons. Aquí dejo la fórmula para que ustedes la vean y me va a quedar que la fuerza 1 no la conozco, el área 1 fue de 0.002 metros cuadrados, la fuerza 2 ya en newtons, 29.430 y el área 2, 0.004. El 0.002 que está dividiendo, lo paso multiplicando y resuelvo.
Me dice que la fuerza es de 14.715 newtons en la entrada, pero así como que no me quedó muy claro. Vamos a convertirla en masa, dividiéndolo entre la gravedad. Si divido la fuerza entre la gravedad, me va a dar su masa equivalente, que son 1.500 kilogramos, que ya más o menos habíamos tanteado que iba a ser, dado que la fuerza se esperaba del doble. ¿Por qué? Porque si el área era 1 y el área de salida era el doble, pues se esperaba que la fuerza inicial tuviera el doble de su fuerza en la salida. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo nos da, en lugar de darnos las áreas, nos va a dar los diámetros. Dice que el dispositivo hidráulico tiene un diámetro de entrada de 10 centímetros y se aplica una fuerza equivalente a 97 kilogramos. Si el diámetro de salida es de 25 centímetros, ya no es el doble, ¿qué fuerza saldrá por la segunda sección? Yo aquí quisiera pensar que también tiene que ser algo parecido al doble o poquito más, nada más que no es directa. La relación entre los diámetros era cuadrática, no era directa. Entonces aquí se me va a mover un poquito el resultado. Vamos con los datos. El primer dato son 10 centímetros de entrada, 25 centímetros de salida, una fuerza equivalente a 97 kilogramos, que no es fuerza, es masa, y me pide la fuerza 2. Vamos a sacar las conversiones. Las conversiones serían estos 10 centímetros, pues lo divido entre 100 y me va a dar, bueno, 10 entre 100, pues 0.1 metros. Lo mismo con el diámetro de 25 entre 100, 0.25. La fuerza 1 la obtengo multiplicando la masa por la gravedad, 97 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado me da 951.57 newtons. Y voy a calcular la fuerza 2. ¿Cómo? Pues con la formulita que ya habíamos despejado. Ya no necesito sacar las áreas. Podía haberlas sacado, pero no las necesito con esta nueva formulita. Voy a aplicar la fórmula y me dicen que la fuerza 1 ya la conozco, 951.57, el diámetro, punto 1, al cuadrado, y la fuerza 2 que desconozco la voy a encontrar, y el diámetro 2 sí lo conozco, punto 25 al cuadrado. Voy a despejar que este punto 25 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que la fuerza 2 es 951.57, punto 1 al cuadrado, punto 0,1. Punto 25 al cuadrado, punto 0,625. Esto me da, ustedes lo pueden comprobar en sus calculadoras, 5.947.31 newtons. Sería ya el resultado correcto, pero no más para entenderlo, voy a cambiarlo a una masa equivalente. ¿Cómo voy a cambiarlo a una masa equivalente? Dividiendo la fuerza entre la gravedad. Si no se me pide el cambio a una masa equivalente, este sería el resultado, la pura fuerza. Y esto lo hago nada más para entenderlo mejor. Entonces, si yo me paro en ese émbolo, que yo peso más o menos 97 kilogramos, me paro ahí, entonces empiezo a hundirme en el sistema y del otro lado yo sería capaz de levantar a 604 kilogramos, no sé, otras 6 personas, por el simple hecho de haber incrementado el diámetro de 10 centímetros a 25 centímetros, por el principio de vasos comunicantes. Bueno, pues ahí está nuestro principio. No quiero adelantarme, les pregunto ahí en la tarea que dónde se aplicaría en la vida cotidiana el principio de Pascal. Ustedes investiguenlo un poquito, no quiero adelantarme y bueno, cualquier duda estamos a la orden, muchachos. Muchísimas gracias.